En la cadera, en la fase de apoyo, el movimiento de cadera es producido por exclusivo del movimiento de pelvis sobre el fémur. Gracias al movimiento de la pelvis y al movimiento libre del fémur, la articulación coxofemoral se encuentra neutra. La amplitud total de movimiento es como resultado de la abducción y aducción de pelvis sobre el fémur en extremidad con carga. Entre el 15 y el 20% del ciclo de marcha, la pelvis del lado oscilante desciende por la aducción de pelvis sobre el fémur de la cadera de apoyo. Entre el 20 y el 60%, la cadera de apoyo se mueve en abducción y se eleva la cresta ilíaca que esté en oscilación. Durante la mayor parte de oscilación, la cresta ilíaca del lado oscilante desciende por la aducción de la pelvis que actúa sobre el fémur, que esté en apoyo. Rodilla estable en plano frontal, pocos grados de movimiento pero no se mueve. Abducción 5 grados máximo en oscilación inicial cuando está en flexión sagital. Hace abducción antes del otro contacto con talón. En artrosis lo afecta. Más elevación de la abducción, valgo inicia 60% y termina al 80%, cuando se adopta peso absoluto en una pierna. Articulación tibia astragalina son los principales para el movimiento de flexión dorsal y flexión plantar. En el movimiento de flexión dorsal, traslada el peso hacia anterior en la fase de apoyo y también se mueve en una abducción y una eversión, mientras que en una oscilación en la flexión plantar lo acompaña la aducción e inversión. La articulación subastragalina interviene en la eversión de calcáneo que sigue hasta el punto medio de la fase de apoyo. Una mayor eversión de esta articulación sería del 30 y 40 grados y una mayor inversión sería de 50 y 60 grados. La articulación interviene al movimiento e inicia la inversión. Entre el despegue del talón y el de los dedos del pie, la inversión del calcáneo continúa hasta alcanzar un valor de 6 grados, mientras que ya en la fase de oscilación, el calcáneo vuelve a la posición de ligera inversión, esto como una preparación para el siguiente contacto del talón. Al inicio de la marcha, se realiza una flexión de 30 grados con una rotación externa. Del 0 al 10% del ciclo de la marcha, se realiza una flexión con un menor rango de movimiento y rotación interna. Mientras que en la pelvis, en el 0 al 10% del ciclo, la pelvis se encuentra en una retroversión pélvica. En el 30% del ciclo de la marcha, la pelvis se encuentra en una anteversión pélvica. Al 40% del ciclo de la marcha, la cadera realiza una flexión a 10 grados. En el 30% del ciclo de la marcha, la cadera se encuentra en una posición neutra. En el 40% hay una anteversión en la pelvis. Del 60 al 75%, la pelvis se encuentra en una inclinación anterior, mientras que la cadera se encuentra en una extensión. Del 85 al 100% del ciclo de la marcha, la pelvis se encuentra en retroversión. Entre el 85 y el 100% se realiza una flexión de 20 grados y al 100% una flexión de 30 grados. Y en el 100% la pelvis se encuentra nuevamente en retroversión. Cinemática en el plano sagital.
es el contacto del talón con el suelo. Las articulaciones de la extremidad inferior se alinean para adelantarse o elongar la extremidad inferior, con el fin de que el pie se pose sobre el suelo. Poco después del contacto del talón, la flexión controlada de la rodilla y la flexión plantar del tobillo amortiguan el choque para que el peso se acoja con suavidad. Todas las articulaciones de la extremidad en carga se extienden para sostener el peso del cuerpo a la altura necesaria, de modo que el pie de la pierna contralateral se separe del suelo. En el 0%, la rodilla y el tobillo se encuentran a 5 grados de flexión. El tobillo se encuentra en flexión plantar. Del 0 al 10%, la rodilla se encuentra a 20 grados de flexión. En el 30% la rodilla y los tobillos se encuentran neutros. En el 40%, la rodilla se encuentra en extensión máxima y el tobillo se encuentra en flexión dorsal de 10 grados. 60 al 75%, la rodilla se encuentra en una flexión de 35 grados, mientras que el tobillo en una flexión plantar de 15 grados. 75 al 85%, la cadera se encuentra en una flexión de 60 grados y el tobillo en una flexión dorsal. Del 85 al 100% del ciclo, la rodilla se encuentra en una flexión de 5 grados y el tobillo se encuentra en flexión dorsal. En el 100% del ciclo de la marcha, la rodilla se encuentra casi en extensión y el tobillo a 5 grados. Al inicio del ciclo de la marcha, la cadera se encuentra en una rotación externa. Del 10 al 50%, la rotación pasa a ser interna. 50% de la marcha se encuentra la cadera en una rotación interna máxima y está al punto de apoyo en rotación externa. En el plano transversal, durante la marcha, la pelvis gira en el plano horizontal sobre un eje vertical de rotación que atraviesa la articulación coxofemoral. Cuando está en el contacto del talón, la espina ilíaca del lado donde está la carga se va hacia anterior de la extremidad que está sin carga. Durante todo el ciclo, la pelvis gira alrededor de 3 a 4 grados y mientras más rápido se camine, más rotación de pelvis se produce. Del 15 al 20% del ciclo de la marcha, la pelvis se encuentra en un movimiento de sinistrosum, que significa que es un movimiento a la izquierda. El fémur del 20 al 65% se invierte y gira después del despegue de los dedos de forma externa. Al llegar al 20%, la tibia comienza con rotación externa, mientras que el fémur y la tibia se encuentran en una rotación interna. Cuando se realiza el contacto con el talón, la rodilla está a 2 grados o a 3 grados de la rotación externa. En la fase de apoyo, la rodilla gira internamente y en el despegue de los dedos gira 5 grados internamente. En la fase de oscilación, gira externamente y esto para preparar el siguiente contacto del talón. En el momento de girar el tronco, estamos generando energía potencial. Dependiendo del lado donde se realice la rotación, el tronco girará al mismo lado provocando acompañamiento de la cintura escapular y la pelvis se girará en sentido contrario. En contacto del talón con el suelo, el hombro estará a 0% y está en una extensión máxima de unos 25 grados, mientras que el brazo se va a la flexión al llegar al 10% de flexión en 50% del ciclo de la marcha. Mientras tanto, vuelve a extenderse unos 25 grados con contacto del talón. A mayor velocidad, mayor movimiento de hombro. En 0%, el contacto con el talón está a 20 grados de flexión. En 50%, el codo se flexiona a máximo de 45 grados. A más de 50%, el hombro se extiende hasta llegar a los 20 grados de flexión. Con contacto del talón en el suelo, el glúteo mayor se activa con fuerza para empezar a extender la cadera. Se mantiene activo desde el contacto del talón hasta el 30% del ciclo. Su función principal es mantener el peso del cuerpo estando en flexión.
Estos músculos apoyan el glúteo mayor en el 10% del ciclo y sirven para producir una extensión coxofemoral y soportar el peso del cuerpo en apoyo monopodal. Flexores, psoas ilíaco. Se activa antes del despliegue de los dedos del pie de forma excéntrica, luego en forma concéntrica para flexión de cadera en el momento del despliegue de la oscilación. Están activos únicamente en el 50% de la fase de la oscilación. El recto femoral, que es activado en flexión de cadera, avanza pierna adelante en la fase de oscilación y flexiona para elevar la pierna y no arrastrar el pie. Este músculo estabiliza la cadera en plano frontal y está activo hasta el final de la fase de oscilación. Su función es prever que la extremidad no colapse y se haga el síndrome de Trendelenburg. En apoyo monopodal, una persona con debilidad moderada de los abductores de la cadera muestra un descenso excesivo de la pelvis del lado de la pierna oscilante. Esta acción se refiere como un signo de Trendelenburg positivo. Los aductores se activan en contacto con el suelo, contacto del talón, después del despegue de los dedos. Se activan en conjunto con los abductores, coactivación, estabilizan la articulación de la cadera. Los rotadores internos se activan en la fase de apoyo y mueven lado contralateral de pelvis hacia adelante. Los rotadores externos se activan en el inicio de la fase de apoyo para controlar la rotación pélvica. Extensores, cuádriceps. Se activa al final de la fase de oscilación como preparación del contacto con el talón al suelo por la flexión de rodilla para amortiguar el golpe. Activan excéntrica para detener esa flexión que provoca la rodilla, más activación después de contacto con el talón. Flexores, isquiotibiales se activan hasta después del contacto del talón con el suelo, cuando se hace extensión de rodilla de forma excéntrica y cuando se quiere hacer flexión de rodilla se activan concéntrica. Durante 10% inicial de fase de apoyo se activan concéntrica para ayudar a la extensión de cadera y estabilizar la rodilla. En fase de oscilación, el que permite que la rodilla se flexione es la cabeza corta del músculo bíceps femoral. Se activan de forma excéntrica en el contacto con el talón para que el pie no caiga y afecte la marcha. En oscilación se activan concéntricamente para activar los dedos del pie para generar el movimiento y no arrastrarlo. Extensor de los dedos, desaceleración de la flexión plantar. En fase de oscilación ayudan en la flexión dorsal del tobillo y van a extender los dedos para que se levanten del suelo. Y en la fase de despeje, coactivan flexores plantares con extensores del dedo gordo para estabilizar al tobillo. Estos músculos se activan la mayor parte de la fase de apoyo y del 10 al 40% del ciclo se controlan excéntricamente. Es el movimiento hacia adelante de la tibia sobre el pie. El tibial posterior actúa como supinador del pie. Está activo del 5 al 55% del ciclo y frena la pronación del pie entre el 5 y 35%, activándose de forma excéntrica. Peroneos participan en la pronación, se activan desde el 20 al 30% del ciclo, justo después del despliegue del talón. Ayudan a completar la inversión del pie. En caso de sufrir un esguince, estos serán los responsables de estabilizar el pie. Los músculos erectores de la columna se activan mediante dos periodos de activación. El primero es antes del contacto del talón hasta el 20% del ciclo, y el segundo en el 45% al 70% del contacto del talón opuesto. El recto femoral se activa del 20 al 70% para generar una coactivación de los músculos electores. Este músculo flexiona la cadera.